buenas tardes a todos y todas. Como lo dijo el profe Pablo, pues yo primero quiero darle las gracias al profesor Pablo, a la Universidad Tecnológica por habernos invitado acá, por tenernos en cuenta para esto. La verdad que para nosotros como organizaciones sociales de base de los Montes de María es un privilegio estar acá. Nos satisface de manera porque creo que es una de las formas de articular los procesos sociales con la academia, que creo que también, con todo el respeto con la academia, creo que es una deuda histórica que hay desde los académicos, desde las universidades, a favor de los procesos sociales. Y digo que es una deuda histórica porque, pues, si uno mira los Montes de María y mide la distancia que hay de los Montes de María aquí a Cartagena, es nada, ¿cierto? Montes de María está ahí cerquitica. A 1 hora usted llega a María la Baja, a 1h30, a 2 horas llega al Carmen de Bolívar, pero sin embargo las universidades, cuando nosotros nos estaban masacrando, cuando estábamos llenos de paramilitares, cuando nos estaban haciendo todo el daño que nos hicieron, muchas universidades callaron. No le estoy echando la culpa a las universidades, pero creo que ahí debió manifestarse mucho antes este tema. Pero bueno, creo que es una de las inmejorables oportunidades que hemos tenido nosotros estar aquí. Y bueno, pues, gracias por esa gran oportunidad. Entonces, mi nombre es Wilmer Vanegas, yo pues soy líder comunitario, miembro de las OPDs, que son Organizaciones de Población Desplazada, Étnicas y Campesinas de los Montes de María. Tenemos un trabajo organizativo de hace más de 10 años. Como también bien lo dijo el profe Pablo, pues hemos venido tratando de articular procesos, de venir construyendo, reconstruyendo nuestro tejido social que fue, digamos, destrozado por el conflicto armado en el cual nos vimos envueltos. También, pues, con ese gran esfuerzo hemos venido tratando de construir un espacio que se llama Mesa de Interlocución y Concertación de los Montes de María, que es un espacio que busca la interlocución con los otros actores del territorio. ¿Quiénes son los otros actores del territorio? Pues está el gobierno, que nos ha tenido en un abandono total, pero también están los otros actores, armados o no armados, empresarios, que también, digamos, tienen un interés en el territorio, y consideramos desde las organizaciones sociales que no podemos construir una paz si no hay un diálogo entre estos procesos y digamos, un respeto mutuo. En ese sentido, pues, se plantea la Mesa de Interlocución y Concertación de los Montes de María. Montes de María, para ponerlos en contexto, es una subregión de la costa caribe colombiana que está, digamos, dividida o articulada por 16 municipios entre los 2 departamentos, Bolívar y Sucre. Eso nos da, digamos, una connotación también especial, pero además de eso, los Montes de María tienen una ubicación geográfica estratégicamente bien ubicada. Está cercana a las grandes ciudades de la costa caribe colombiana, está, digamos, cerca al Golfo de Morrosquillo, cerca a Sincelejo, está cerca al mar también por Cartagena, pero también, digamos, tiene vías de penetración que nos lleva hacia el interior del país, y eso, pero además de eso tiene, digamos, otro componente importante, y es que Montes de María tiene una de las tierras más ricas de Colombia. Entonces eso hace que sea apetecida por múltiples actores. Digamos que Montes de María ha sido una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado, porque por ese mismo contexto, por esa misma ubicación geográfica, por esa misma riqueza y por esa misma biodiversidad que tiene Montes de María, ha sido objeto de intervención de múltiples actores, y entre ellos los actores armados. En un primer momento, la guerrilla en todo su esplendor; en un segundo momento, los paramilitares y todo el tema de bandas criminales, fuerza pública, y ahí estamos los sujetos sociales, las organizaciones, las comunidades inmersas en esa disputa de un territorio que consideramos nosotros que es nuestro porque ahí nacimos, porque ahí, digamos, echamos nuestras raíces, pero que desafortunadamente, pues, se volvió objeto de un conflicto armado por el territorio, y esa disputa, pues, ocasionó las grandes masacres que ustedes de pronto ya han oído mencionar: masacre del Salao, masacre de Chengue, masacre de Mampuján. Digamos que nos da hasta tristeza decir esto, porque
no creemos no queremos que Montes de María sea recordado o sea visto como una región en donde hubo tantas masacres, pero digamos que la historia así lo dice, y además que digamos que en medio de esa tristeza de decir que Montes de María fue una región bastante golpeada por el conflicto armado, masacrada, donde hubo una gran cantidad de despojos de tierra y abandono forzado también, y muertes selectivas y destrucción de las organizaciones fuertes que habían en el momento. También queremos mostrar la otra cara de Montes de María, y es decir, que Montes de María también tiene, digamos, una calidad humana de resistencia, y ahí están las organizaciones sociales que aún a pesar de que pues, nos golpeó el conflicto, sí, pero queremos ya pasar la hoja. Queremos pasar la hoja de que el conflicto nos golpeó y ya no queremos que a los Montes de María lo miren por encima del hombro como los pobrecitos, las víctimas. Nosotros, las organizaciones sociales, con la mesa de interlocución y con OPD, lo que queremos mostrar es que nosotros también somos prepositivos. Nosotros desde nuestro entorno estamos construyendo también paz, aún en medio de conflicto, como bien lo dijo el profesor Pablo Abitbol. Nosotros desde 2006, 2007, aún con los paramilitares adentro, empezamos a reorganizarnos, empezamos a articularnos, porque vimos la gran necesidad urgente de empezar a trabajar por la región de Montes de María y mostrar otra cara de los Montes de María. Entonces, en ese sentido, les digo esto porque también quiero plantearles a ustedes de que las organizaciones sociales y estas propuestas que están construidas de las comunidades no viene de ayer y no sale de un contexto de firma de los acuerdos en La Habana. De ninguna forma. Nosotros hemos venido construyendo nuestras propuestas aún sin que hubiera acuerdo en La Habana. Ahora, que a nosotros se nos vislumbra un mundo nuevo con la firma de los acuerdos y vemos una gran puerta abierta para nosotros poder posesionar nuestras propuestas con más facilidad, sí, bienvenidos. Pero nuestras propuestas no nacen en el contexto de la firma de los acuerdos de La Habana. Y también tenemos claro que la firma de los acuerdos de La Habana no es la implementación de la paz en los territorios. Creemos que la implementación de la paz en los territorios va a empezar en el momento en que se tenga en cuenta las propuestas de las organizaciones sociales de base y que se reconozca el papel fundamental que han venido teniendo las organizaciones sociales de base. Digamos que partiendo de esa base empezamos nosotros a construir nuestras propias propuestas, y es ahí donde pues nace la mesa de interlocución, las OPDs, y uno se pregunta, ¿qué son las OPDs? Pues es un grupo de organizaciones sociales de base, y es una estrategia también de protección y autoprotección, porque nosotros somos raíces de la ANUD. La ANUD es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que en su momento fue estigmatizada porque se suponía, porque decían los paramilitares, que la ANUD eran las bases de las guerrillas en los momentos, y que la ANUD recuperó muchas tierras que eran de los terratenientes y que fue con apoyo a la guerrilla. En ese sentido, cuando uno decía soy de la ANUD, inmediatamente era objetivo militar. Entonces nosotros lo que hicimos fue, si no nos podemos llamar ANUD, eso no nos va a nosotros a dejar que no nos va a prohibir que nosotros nos sigamos articulando. Nos articulamos de otra forma y nos articulamos como población desplazada, que no es más que una estrategia para, digamos, meternos nuevamente, articularnos, a reorganizarnos, ya no con el nombre de la ANUD porque no se podía, porque había una gran fuerza que no lo permitía, ya ahora como organizaciones desplazadas porque estaba la ley 387 que permitía a las organizaciones desplazadas en ese momento. Y digamos que desde ese entorno también empezamos a contribuir, empezamos a luchar para que hubiera una ley de víctimas. Ustedes ahora oyen el boom publicitario de la ley 1448, ley de víctimas, pero esa ley no fue gratis, esa ley fue una lucha de las víctimas que estábamos en ese momento luchando para que se reconociera que en Colombia había un conflicto armado interno, para que se construyera y se reconociera los derechos de las víctimas y se ampliara mucho más los derechos de las víctimas, porque la 387 simplemente reconocía un hecho victimizante en Colombia, que era el desplazamiento forzado, y para de contar. Con el surgimiento de la 1448 se amplía el espectro de víctimas y ya se reconocen los otros hechos victimizantes. Y es ahí la importancia entonces del trabajo que habíamos realizado las organizaciones sociales de base, ya no como ANUD, desde, digamos, hacia el público, pero en nuestros corazones todavía sigo siendo el ANUD. Entonces, digamos que ahí también es importante mencionar todas las estrategias que hemos nosotros
tratado de implementar para poder construir paz en medio del conflicto. No ha sido fácil. A nosotros nos tocó acostarnos a las 6 de la tarde porque los paramilitares nos decían que nos teníamos que acostar a las 6 de la tarde. No podíamos criar una gallina porque la gallina molestaba al vecino y eso era también, digamos, incómodo para los paramilitares. No podíamos ir al monte a ciertas horas. O sea, restricciones que nosotros consideramos que es privación de nuestra libertad en medio, también digamos, en nuestros propios territorios. Y de esa forma, digamos, sucedieron muchas cosas. Entonces, ahí hay, digamos, algunas acciones que hay que empezar. Y fuera de eso también, para poder nosotros articular una fuerza que nos permitiera a nosotros lograr plantear unas propuestas conjuntas, había también que resolver unos conflictos internos sociales que teníamos nosotros, que también digo yo, no sé si ustedes pensarán lo mismo con lo que voy a decir, el gobierno y nuestras legislaciones también crea divisiones en los territorios. Cuando se reconocen unos derechos especiales y otros derechos son vulnerados. Y estoy hablando que la ley primera reconoce los derechos étnicos a los indígenas como un sujeto de especial protección. Y la ley 70 también reconoce a los afrodescendientes y le da un gran reconocimiento como un sujeto de especial protección también, pero al campesino los deja desprotegido en el territorio. Y ahí se presenta también un conflicto interno, social, que es más grave para nosotros que el conflicto armado, porque el conflicto armado sabíamos que eran unos externos y que el conflicto armado no era nuestro, que a nosotros nos envolvieron en el conflicto armado, pero no podíamos permitir nosotros, después de venir de un conflicto armado que no era de nosotros, tener un conflicto interno nosotros como sociedad civil. Entonces nosotros los campesinos peleando con los negros y los negros con los indígenas, peleándonos el poquito territorio que nos quedaba. Y ahí en la investigación que mencionaba el profesor Pablo que hicimos, aquí nos dimos de cuenta de que nuestra economía campesina estaba en detrimento, y no estaba en detrimento porque los campesinos seamos flojos, como en algunas veces lo planteó algún ministro de Agricultura, porque los campesinos no teníamos forma de producir, porque los campesinos no teníamos visión de desarrollo. No, nuestra economía campesina estaba quedando en detrimento simple y llanamente porque nuestros territorios, esos mismos territorios que nosotros ocupábamos, utilizábamos antes del conflicto armado, como por arte de magia, entra el conflicto armado, entran los armados, nos sacan de los territorios y después como por arte de magia entran los empresarios a montar sus grandes empresas, sus grandes emporios y empiezan a implementar la gran industria en los territorios que éramos de nosotros. Eso no se ha tenido en cuenta, eso no se tuvo en cuenta y eso nos ha venido a nosotros, digamos, quitando territorio, nos ha venido quitando posibilidades de poder seguir desarrollando nuestras actividades y nuestro modelo propio, que es la producción diversificada de alimentos. Y es triste decirlo, y para nadie es un secreto, y yo no estoy diciendo que los empresarios que están en Montes de María fueron paramilitares, pero de una u otra forma se beneficiaron con el accionar de los armados. Porque el simple hecho de que los armados hayan logrado que los campesinos salieran de sus tierras y hoy ellos entran y implementan su emporio y se enriquecen cada día más y los campesinos más pobres, eso nos deja mucho que decir. Y no estoy diciendo que ellos hayan tenido algo que ver, que hayan sido paramilitares ni nada de eso, sino que se beneficiaron de las acciones de los violentos. Entonces digamos que ese fue uno de los primeros pasos que nosotros como organizaciones sociales empezamos a entender y empezamos a mirar, que era necesario articularnos entre nosotros en el territorio para poder plantear un modelo o unas propuestas conjuntas. Y es que los afrodescendientes empezaron a constituir consejos comunitarios y empezaron a pelearse territorios para constituir sus territorios colectivos. Y los indígenas empezaron a decir, nosotros necesitamos constituir nuestros territorios como cabildos indígenas y aquí no entra nadie. Entonces quedan los campesinos ahí flotando. Luego el señor Juan Manuel Santos, para Montes de María, aunque cabe decir que la propuesta de zona de reserva campesina es una propuesta que hace mucho tiempo venimos peleando los campesinos, pero el señor Santos una vez, no sé si estaba borracho, hizo una alocución en Bogotá, hizo un boom publicitario de que iba a constituir zona de reserva campesina en Monte de María. Eso pegó duro en las comunidades porque los negros, los indígenas,
se empezaron a decir, ¿cómo así que zona de reserva campesina aquí, nuestro territorio, entonces qué? O sea, va a convertir a Monte de María en una zona de reserva campesina. ¿Y mi territorio colectivo qué? ¿Y mi cabildo indígena qué? Y entonces se fortalece más la lucha, digamos, la disputa por el poquito territorio, y yo siento que es una estrategia del gobierno para ponernos a nosotros a pelear entre sí, mientras tanto por detrás se estaban metiendo los empresarios y estaban copando más territorio y nosotros de bobos, con el perdón de la palabra, peleando entre nosotros, yo voy a constituir lo mío, yo voy a constituir, y los empresarios por detrás metiéndose. O sea, nosotros nos vieron la cara de bobo porque mientras nos daban el vasito de leche por aquí de frente, por detrás se nos estaban llevando la vaca que era que daba la leche. Nosotros afortunadamente en el proceso entendimos que había que haber un proceso de articulación, pero para poder llegar a un proceso de articulación teníamos que hacer esto, un proceso de investigación propia, no buscar al gobierno para que nos investigue cómo está nuestra economía. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros mismos nos formamos con la ayuda de algunas universidades y algunas entidades no gubernamentales como la Corporación de Desarrollo Solidario, ILSA, y empezamos a hacer nuestra propia investigación para saber cómo estaba la economía campesina. Y adivinen qué encontramos, que de toda la tierra que tenía Monte de María, el 89% estaba en manos de los grandes empresarios y solamente nos quedaba el 11%. ¿Qué pasa con el 11% que queda? Nos decíamos, ¿convertimos zona de reserva campesina? ¿Lo convertimos en consejos comunitarios o lo convertimos en cabildos indígenas? ¿Qué hacemos? Si seguimos peleando, se nos quitan el otro 11%. Entonces, aquí a lo que llegamos fue un acuerdo interno. Aquí hay que constituir a Montes de María como una zona intercultural, en donde no quepa ni el uno ni el otro, pero que sí quepan las tres figuras. Vamos a constituir la zona de reserva campesina, vamos a constituir los consejos comunitarios y vamos a constituir los cabildos indígenas, y todo eso junto va a constituir una zona intercultural en Monte de María, y sería un modelo único en el país. Porque si uno mira en el Cauca, matándose los indígenas con los negros y los campesinos por peleando el territorio. Si uno mira en el Catatumbo, las peleas que hay, sería Montes de María una zona, o sea, una región ejemplo para el mundo de construir paz internamente. Y lo logramos. Monte de María, hoy en día pueden decir los negros, yo defiendo la zona de reserva campesina. Y los campesinos podemos decir, yo defiendo que los negros también tienen la posibilidad de constituirse como consejo comunitario, respetándonos nuestras diferencias. Sabemos hasta dónde llega tu derecho y de ahí donde llega el tuyo empieza el mío. Y empezamos a articular, y empezamos a mirar cómo se articulaba el proceso, y empezamos a articular, y es de aquí donde sale, de toda esa diversidad y de toda esa articulación, es de donde salen estas propuestas. Y lo que empezamos digamos, a plantear fue un modelo de desarrollo acorde a las necesidades de la región de Montes de María, ¿cierto? Pero para que esto fuera viable, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos un espacio de interlocución y de diálogo con los actores para poder posesionar estas propuestas. Porque, bueno, sí, nos articulamos, planteamos la propuesta, la condensamos en un documento y lo ponemos ahí, ya, eso ahí, ¿de dónde pasa? Hay que buscar los escenarios de interlocución y de diálogo para poder mirar dónde posesionamos estas propuestas. Y ahí sale la Mesa de Interlocución y Concertación de los Montes de María, que es un espacio, digamos, de diálogo directo con el Estado hasta el momento, y aspiramos a que la Mesa de Interlocución también sea un espacio de diálogo con los otros actores. Y una vez también hicimos una identificación, y esto de pronto les va a sonar a ustedes un poco raro, hicimos una identificación y decíamos, aquí hay diálogos en varios niveles. Hay diálogos y clasificamos los diálogos como en dos niveles. Hay unos diálogos que son probables, pero hay unos diálogos que son improbables. ¿Los diálogos probables cuáles son? Los diálogos entre las organizaciones y entre las comunidades. Pero los diálogos improbables son los diálogos con los empresarios, con los actores armados que están en el territorio, con el gobierno también pueden ser. Pero tenemos que llegar a ese nivel, tenemos que llegar al nivel de poder ser capaces de interlocutar con lo que nosotros decíamos son diálogos improbables, porque la paz no se construye con los que estamos de acuerdo. Nosotros todos aquí, si nos dicen vamos a aprobar la paz, la aprobamos, ¿cierto? Y todos estamos de acuerdo, bonito,
Pero ¿cómo articulamos con los que están diciendo no a la paz? Hasta allá hay que llegar y tenemos que ser capaces de entender por qué tú estás diciendo que no a la paz. Si tú me dices que no a la paz, dame argumentos, convénceme de por qué yo voy a decir que no a la paz. Pero si yo voy a decir que sí a la paz y yo te voy a llegar a ti, tengo que tener argumentos claros también para poder decirte, di sí a la paz porque la paz es esto, esto, esto y esto. Y nosotros venimos al territorio y significa esto. O sea, es una forma también desde adentro de nosotros empezar a pensarnos que así como hay personas que están de acuerdo con lo que nosotros hacemos, hay personas que están en desacuerdo con lo que nosotros hacemos y eso no quiere decir que lo que estamos haciendo sea malo, sino que tiene su visión. Y de pronto a veces esa visión es errada porque no ha vivido lo que ha vivido la otra persona. A mí me queda fácil y me da tristeza cuando voy en la carretera y yo veo una crucecita, un carro todo lujoso y no más santo, no más paz, no a la paz. Digo, claro, desde el carrazo que tienes, pupi, te queda fácil, ¿verdad? Fácil decir que no. O sea, facilito, tú no necesitas ganarte un día tirando machete para poder desayunar porque tú lo tienes todo resuelto. Tú no necesitas pelear con el paramilitar que te mató el hermano, ¿cierto? O sea, fácil decir. A esas personas hay que llegarle y eso fue lo que hicimos nosotros, identificar cuáles eran los diálogos que no eran viables, o sea, los diálogos improbables. Entonces, miren todo lo que contiene una articulación. Y es una articulación que hemos hecho, digamos, desde los procesos sociales. Y entonces uno dice, ¿qué reto nos viene con la firma de los acuerdos? Cuando es todo un país, y si uno hace un análisis en Colombia, para poder llegar a la paz, ¿cuántos diálogos improbables no hay que superar? ¿Cierto? ¿Cuántos diálogos improbables no hay que superar? Pero sin embargo, nosotros lo que queremos plantear con esto es que sí es posible, o sea, si nosotros en Montes de María lo logramos, si nosotros en Montes de María logramos articular una propuesta conjunta en donde había tantas diferencias, yo creo que sí es posible poder, digamos, lograr que Colombia viva un momento en paz. Entonces, digamos que ya con todo, digamos que con todo esto, digamos, articulado, con las diferencias ya, con los diálogos probables ya socializados con todo, con los diálogos improbables, habiendo hablado, se construyen entonces las propuestas de las comunidades, de las organizaciones sociales de base. Digamos que estas propuestas tendrían que ser clasificadas y ahí estaba el tema. Ahí nacía otro reto para las organizaciones, para las comunidades, y es que siempre, digamos, bueno, una parte de los académicos y una parte del gobierno nacional no creen a las comunidades capaces de construir sus propias propuestas, sino que todo hay que traérselo hecho desde Bogotá. El modelo hay que imponerlo desde el centro del país porque esos pobres campesinos no son capaces de poder construir un modelo propio, ¿cierto? Y ahí es donde nace que todos los proyectos, planes, programas vienen desde Bogotá hacia el territorio y eso es lo que causa un daño tremendo al territorio porque se hace sin tener en cuenta cuáles son las especificaciones, las especificidades que hay y cuáles son las necesidades que hay en los territorios, ¿cierto? Entonces, cuando el gobierno nacional plantea un modelo, por ejemplo, tuvimos una discusión fuerte, porque en un momento el gobierno nacional planteó un modelo que se llamaba desarrollo rural con enfoque territorial. Nosotros, desarrollo rural con enfoque territorial, qué vaina bacana. ¿Qué significará esa vaina? A mí me invitaron a Bogotá a socializar el modelo, o sea, el proyecto de desarrollo rural con enfoque diferencial, de desarrollo rural con enfoque territorial. Y lo hicieron en un salón allá en el Hotel Tequendama, cerrado, con puros académicos. Yo no sé cómo nos invitaron a nosotros, sería tanta insistidera. Yo recuerdo que se paró el ministro de Agricultura y empezó a socializar desarrollo rural con enfoque territorial, lo que significaba, y nosotros hicimos las lecturas del caso. Dije, ven acá, pero desarrollo rural con enfoque territorial para nosotros significaría que el desarrollo tiene que hacerse desde los territorios y con las capacidades que hay en los territorios y con las propuestas que tienen los territorios. Pero nos van a decir
Desarrollo rural con enfoque territorial, pero el territorio hay que aprovecharlo porque los campesinos no lo pueden aprovechar, entonces hay que meter megaindustria, agroindustria, hay que industrializar el campo para que el campo sea rentable. Yo me paro, estoy ingenuo y digo, señor ministro, disculpe, pero ¿por qué se socializa desarrollo rural con enfoque territorial aquí en Bogotá con académicos cuando esto realmente le interesa a los campesinos? O sea, yo no le veo sentido a que se haga un gran boom publicitario, un foro, desarrollo rural con enfoque territorial. Uno pensaría, oh, voy a encontrar a los compañeros campesinos aquí. Y voy allá, puros profesores, académicos, ilustres, ministros. Y a ellos qué le importa el desarrollo rural con enfoque territorial, decía yo, si a la final nos va a afectar a nosotros. Cuando yo vengo de Bogotá y yo le digo a la gente, no, miren, se va a implementar el tema de enfoque de desarrollo rural con enfoque territorial. Y esto vamos a estudiarlo y empezamos a buscar. Resulta que, claro, para el gobierno nacional el enfoque territorial significa aprovechamiento del territorio para su explotación. Y es identificar dónde hay minas, dónde están los predios buenos para implementar un proyecto de agroindustria, dónde está esto y esto otro, y convertir al campesino en la mano de obra barata de los grandes empresarios. Ese es el enfoque diferencial que ellos planteaban. Entonces nosotros lo que hicimos fue, bueno, yo le puse un reto también al ministro en Bogotá. Digo, bueno, señor ministro de Agricultura, si usted está interesado en socializar esto en las comunidades, ¿por qué no hacemos un foro en Montes de María, donde usted le socialice a las comunidades rurales lo que es lo que es desarrollo rural con enfoque territorial? Dijeron, bueno, listo, sí, vamos a hacer foro. Nosotros estoy ilusos, sí, vamos a hacer foro, el ministro de Agricultura va a poner la plata para el foro, vamos a llevar 1000 campesinos, le vamos a decir al ministro que esta vaina no funciona aquí, Empezamos el diálogo desde la mesa de interlocución con ellos, ¿sí? Cuando ya está todo listo, bueno, señor ministro, listo. Entonces dice él, bueno, yo no voy a poder ir, pero te voy a mandar viceministro. Bueno, listo, mande el viceministro, pero el foro vale 13 millones de pesos. No, nosotros no tenemos plata para hacer ese foro allá. Otro reto más para las comunidades. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros no dejamos de hacer el foro. Nosotros dijimos, nos interesa que se socialice aquí para mirar la discusión en los territorios. Y empezamos a tocar puertas. CDC puso 2 millones, Planeta Paz puso 2, el otro puso 2. Total que reunimos la plata y hicimos el foro. Lo hicimos y de ahí nació oficialmente la mesa de interlocución y concertación de los Montes de María, porque pusimos a discusión y le dejamos claro al viceministro, que fue el que vino, que es el que le hace los mandados al ministro, le dejamos claro en ese momento a ellos qué significaba desarrollo rural con enfoque territorial desde nuestro lenguaje. Y ahí hay un punto importante, y es que el gobierno nacional, con sus grandes ministros y gran parte de la academia, no tienen en cuenta el lenguaje a utilizar cuando llegan a las comunidades. Y esa es otra lucha que tuvimos. Porque cuando usted llega a una comunidad campesina y empieza a hablarle en siglas, ¿no? El IGAT, campesino dice el IGAT. El IGAT, ¿qué vaina será esa? Bueno, no sé con qué se come, pero bueno, es el IGAT. El DRIT. O sea, es como si le hablaran el campesino en inglés. Yo le decía, bueno, ahí fue la oportunidad porque el señor viceministro se paró y sí, desarrollo rural con enfoque territorial y empezó a hablar en sigla. Yo le dije, señor viceministro, con todo el respeto que usted se merece, ¿por qué no le habla a los campesinos en español que le está hablando en inglés? ¿Cómo así? Digo, que usted está hablando en sigla. Dígale qué significa IGAT, dígale qué significa lo que usted está diciendo, para poder empezar por lo menos a entendernos entre sí. Y es que usted no va a venir aquí a engañar a los campesinos hablándole en sigla y sí, usted vino aquí, se tiró un discurso. Nosotros no hicimos este foro para que usted venga a tirarse un discurso. Nosotros hicimos un foro para que usted escuche las propuestas de las comunidades y le hable claro a los campesinos qué significa para usted desarrollo rural con enfoque territorial. Y ahí empezamos la discusión. Y para nosotros, desarrollo rural con enfoque territorial significa que aquí hay una propuesta de las organizaciones, que tenemos unas propuestas claras, y aquí hay un modelo de desarrollo que ha venido subsistiendo desde hace mucho tiempo y es nuestra economía campesina, nuestra producción diversificada de alimentos. Para ustedes no es viable, nosotros le podemos demostrar que sí es viable. Y es que la economía
o el desarrollo rural no se tiene que ver simple y llanamente por el lado económico. Ahí hay unos aspectos supremamente importantes que la economía campesina que nosotros planteamos tiene la articulación, tiene todo el tinte social, porque cuando planteamos nosotros la economía campesina, miren, nosotros antes no necesitábamos plata. El que tenía yuca cambiaba con el que tenía ñame y ya se tenía yuca y tenía ñame. El que tenía pescado le daba el pescado que tenía la yuca, o sea, nosotros solamente comprábamos lo que era necesario. Hoy en día nos cambiaron el modelo y ahora el que no tiene plata no vive. Entonces, cuando uno plantea este modelo a los grandes académicos de este país que están allá en Bogotá, una vez estuve, y ahora lo voy a plantear porque me da risa, ellos dicen que no es rentable. Y una vez yo tuve una discusión con un gran académico, y me disculpan que les cuente esto, pero creo que es bueno que ustedes lo sepan, con el señor Absalón Machado, uno de los mejores economistas del país. Entonces él me plantea una discusión en Cartagena en un foro y me dice que yo le demuestre por qué la economía campesina es más rentable que la agroindustria, cuando una persona que trabaja en la agroindustria se gana 2.500.000 pesos mensual. ¿Y cuánto se gana un campesino que produce sus alimentos con autonomía, sin mencionar la autonomía? A lo sumo podría ganarse 500.000 pesos, me decía él. Digo, pero ¿cómo lo estás contando, doctor Absalón? ¿Cómo lo está contando usted? Si usted me permite, yo le voy a traducir lo que significa economía campesina y se lo voy a poner en los términos que usted me lo está poniendo, en lo económico, ¿cierto? Entonces yo vengo y le digo, bueno, yo estoy en el campo, ¿verdad? Y yo me como un plátano recién cortado, que está botando la lechita así fresquecito, sin químicos, sin nada. ¿Cuánto cuesta un plátano de eso acá en Cartagena de esa calidad? Métale pluma. Yo estoy en mi campo, ¿verdad? Yo me tomo un poco de leche recién ordeñada, fresquecita. ¿Cuánto cuesta un vaso de leche eso acá en Cartagena? Métale. No, bueno, listo. ¿Cuánto cuesta? Y vaya sumándome. Yo estoy allá, tengo mi arroz criollo, sin químico, me lo estoy comiendo calientico, relajado. ¿Cuánto cuesta un kilo de arroz criollo sin químico, orgánico acá? Vaya metiéndole pluma, señor Absalón. Yo tengo un palo de guayaba, cojo mi guayaba. ¿Cuánto cuesta un kilo de guayaba orgánica acá también? Y déle valor agregado, económico si usted quiere, no lo social, ¿cierto? Y vaya metiéndole pluma. Yo tengo un pocito con pescado, que cojo los pescados, te están brincando del sartén, están brincando, están fresquecitos con toda su vitamina, me lo como. ¿Cuánto cuesta ese pescado acá en Cartagena? Y vaya metiéndole pluma. Y vamos haciendo las cuentas. Ahora, usted tiene los hijos acá. ¿Cuánto se gasta usted con sus hijos yendo al médico comiendo puro químico, alimentándose con pura lata? ¿Cuánto se gasta en medicina? ¿Cuánto me gasto yo? Yo no me gasto un peso. Y para rematar el cuento, o sea, ahí la discusión, yo le saqué cuenta y nosotros estamos ganando más de 10 millones de pesos mensual con la economía campesina. Y le rematé el cuento diciéndole, bueno, venga, ahora, ¿cuánto paga usted en gimnasio con sus hijos? Usted va al gimnasio para estar en forma, sí, usted está en forma, ¿verdad? ¿Cuánto paga usted mensualmente en el gimnasio? Mínimo 500.000 barras mensual porque tiene 4 pelados, ¿verdad? Bien. Resulta que los hijos míos no tienen que ir al gimnasio porque cuando están alcanzando la guayaba, se montan al palo, están haciendo ejercicio. Están correteando la vaca, están haciendo ejercicio. Están buscando la yuca, subiendo la loma, bajando, están en forma. Entonces, ¿qué cuento me ha hecho usted a mí? ¿Por qué usted me dice a mí que el gran empresario gana más plata que yo si lo va a poner en los términos económicos? Ahora, la economía campesina en lo social tiene una riqueza inmensa y usted no tiene cómo decirme a mí que la agroindustria tiene algo social. Métame lo social. Ahora, métame por el otro lado. Este país está viviendo un flagelo de la contaminación ambiental. Mi economía campesina contribuye a mejoramiento del medio ambiente. La economía agroindustrial contribuye a la contaminación ambiental. Entonces, ¿por dónde me está diciendo usted a mí que la economía campesina no es rentable en este país? Depende con los ojos que lo mire y depende cómo usted lo entienda, ¿cierto? Entonces, ahí está una de las muestras de que nuestra economía campesina es rentable. Y es rentable porque nosotros tenemos nuestra forma de vida. A mí no me interesa ir a un gimnasio. A mí me interesa subirme en mi palo de coco, alcanzar mi coco.
Y eso es respetable, y cuando nosotros empecemos a respetar eso en los territorios, estamos construyendo paz. Ese modelo tiene que respetarse, y eso es lo que estamos planteando nosotros las comunidades, que es un modelo propio que ha venido subsistiendo. Además, tiene otro, digamos, tiene otro tinte que me parece también importante, y es que Monte de María ha sido una región que ha venido experimentando y experimento, y todos los proyectos que han venido han fracasado. Nuestra economía campesina, desde que iniciamos, está ahí viva, y todavía seguimos produciendo. Entonces, ahí digamos que hay una forma de producción que es lo que nosotros estamos planteando en este modelo. Entonces, ahorita quedábamos en que el gobierno a veces pensaba que las comunidades no tienen la suficiente claridad ni la madurez política para poder plantear sus propias propuestas. Resulta que nosotros empezamos a articular propuestas, pero decíamos, no podemos presentar propuestas, bueno, sí, un grupo de propuestas, sí, la tiramos a la calle, son las propuestas. No, debemos articularlas por ejes temáticos y empecemos a trabajar los ejes. Entonces nosotros empezamos a diseñar 3 ejes. Uno, el primer eje, territorios interculturales, modelos de desarrollo rural y políticas de acceso a tierra. Ahí, digamos, si ustedes, como lo decía el profesor Pablo, hacen una comparación del primer acuerdo de La Habana, que es el modelo de desarrollo rural, el modelo agrario, aquí están contempladas la mayoría de las propuestas que se están planteando en La Habana. Por eso nosotros consideramos que si se firman los acuerdos y se empieza a trabajar el tema de la paz en Colombia, es una ventana, una puerta inmensa la que nosotros tenemos abierta para poder posesionar nuestras propuestas. Entonces nosotros, digamos, en territorios interculturales, lo que le decía, básicamente lo que planteamos es que Monte de María tiene que convertirse en un territorio intercultural y así tiene que ser reconocido por el gobierno. Modelos de desarrollo son los modelos de desarrollo propios de economía campesina, producción diversificada de alimentos, y también tenemos, digamos, la posibilidad, y lo habíamos planteado también en diferentes partes, de que nuestra economía campesina no le teme a la industria. Nosotros no le tenemos miedo a la industria, nosotros sí queremos hacer nuestras propias empresas, pero son empresas campesinas que a su vez también cumplen una función social. Y en Monte de María tenemos un modelo que me parece bastante interesante, yo creo que el profe Pablo lo ha visto un poco en algunas partes. Nosotros tenemos redes que han venido trabajando todo el modelo de producción, pero también el modelo de transformación de nuestros productos, dándole un valor agregado. Eso es industria. Eso es industria, porque cuando usted transforma la yuca en bollo, usted le está dando un valor agregado y está haciendo industria, está transformando, pero eso también tiene un valor social porque el bollo se lo come la comunidad y satisface las necesidades de las comunidades. Pero cuando usted siembra una mata de palma, nosotros no comemos corozo, ahí se va a hacer biodiesel, ahí se va a transformar esos productos para satisfacer necesidades de otros países. Y se está cambiando la vocación de uso del suelo. Estamos dejando de producir alimentos para los humanos para producir alimentos para las máquinas. Entonces ahí también, digamos que tiene un tinte especial también lo que nosotros estamos haciendo. Pero digamos que cuando usted tiene cultivo de peces y usted tiene la posibilidad también de transformar los residuos de esa cosecha en alimento para esos peces, eso es industria. Y también tiene que verse también por ese lado. Entonces los campesinos no le tenemos miedo a la industria, no le tenemos miedo a la empresarización. Lo que nosotros decimos es que nosotros queremos autonomía y que nuestras propias empresas sean construidas por nosotros mismos bajo nuestro modelo. Nosotros también podemos tener la posibilidad de transformar nuestros productos. No llevar nuestros productos simplemente la yuca a Cartagena, si de la yuca sale un bollo, si de la yuca sale almidón, si de la yuca, o sea, toda la derivación de nuestros productos, y uno hace un estudio y mira qué sale de cada uno de nuestros productos, pues nosotros tenemos toda la posibilidad de hacer esas transformaciones y eso también es válido, ese es un modelo que estamos planteando nosotros, ¿cierto? Entonces digamos que eso lo planteamos nosotros. En el tema de política de acceso a tierra, ahí hay una gran dificultad y por eso es bueno plantearlo, porque digamos que hay que reconocer también, yo creo que es otra puerta que se abre con los diálogos de La Habana y la firma de los acuerdos, porque una vez se firmen los acuerdos hay que reconocer todo el despojo que hubo, todo el abandono forzado que hubo, pero además de eso también el gobierno nacional tiene que reconocer que también hubo acciones o omisiones por parte del Estado que llevaron a que hubiera ese despojo también.
Y una gran polémica que hay en el tema de tierra en Colombia y más que todo en Montes de María es que el tema de la legalidad de la tierra, o sea, el tema de la legalización de predios. Y no es culpa de los campesinos que no tengan los predios legalizados, es culpa del Estado en gran parte, porque cuando hubo el cambio del INCORA al INCODER se perdió gran parte de esa información. Los archivos desaparecieron, predios que ya estaban adjudicados a campesinos se perdió la documentación y hoy en día tierras quedaron en el limbo. ¿Cómo hacemos para mirar cómo se reconstruye esa historia? ¿Cómo empezamos a mirar esos títulos para dónde cogieron y quién es el real dueño de esos predios? Ahí hay una discusión fuerte que se abre también con la firma de los acuerdos y esa es una gran posibilidad que nosotros tenemos de mirar cómo nosotros también planteamos nuestra propia forma de identificar quiénes eran los verdaderos dueños de esos predios. No que venga el Estado con los investigadores y nos diga es que esos predios eran de fulanito, de sutano o del señor Uribe que los tiene hoy. Esos predios tienen un pasado y ese pasado lo podemos nosotros investigar haciendo cartografía social. Desde nuestros abuelos, desde nuestros ancestros, desde nuestras comunidades, nosotros haciendo cartografía social empezamos a dimensionar y la hemos hecho en las organizaciones sociales para saber quién era el dueño de ese predio y por qué hoy en día está en manos de otro y por qué se perdió el título de ese predio. Y hay, digamos, unas discusiones fuertes que hay que dar y que también se abre, digamos, el espectro con la firma de los acuerdos, la gran posibilidad también de nosotros poder plantear abiertamente cuál va a ser el papel fundamental que van a jugar las comunidades en el tema de la verdad con el tema de la tierra, ¿cierto? Y es una gran discusión a nivel nacional que yo creo que los sectores sociales tenemos mucho que aportar para clarificar realmente qué ha pasado con la tierra históricamente en Colombia. Entonces, ahí se abre una posibilidad y es una de las propuestas que nosotros hemos venido planteando. Es una gran dificultad el acceso, ¿cierto? Pero yo creo que tierra en Colombia hay, lo que está es mal distribuida y hay que mirar también desde los acuerdos cómo se hace para mirar cómo se empieza a tocar el tema de tierra, que es un tema delicado, ¿cierto? Hay otro tema, hay otro eje fundamental que nosotros consideramos, que es el tema de medio ambiente y recursos naturales. Consideramos también, ahí tenemos unas propuestas claras, concisas, y es, digamos que el medio ambiente no se puede seguir dañando. Y los grandes empresarios han venido destrozando nuestro medio ambiente. Nosotros hace poco, pues, se hizo el lanzamiento de un documental que se llama El campo tiene sed. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de verlo. Ese documental básicamente lo que muestra es todos los destrozos que ha sufrido nuestra naturaleza y cómo hoy estamos nosotros los campesinos pagando las consecuencias de un daño que nosotros no hicimos. Cómo los empresarios, además de adueñarse de nuestros predios, estratégicamente utilizan los predios donde está el recurso hídrico. Cómo el señor Murgas en María la Baja se adueñó de toda la zona que baña el distrito de riego, que fue un distrito de riego creado para satisfacer las necesidades de los campesinos cuando hubo la pequeña reforma agraria en los años 70. Cómo hoy cambia el entorno y esos predios, que eran predios de campesinos, que tenían la posibilidad de producir en todo tiempo porque tenían el distrito de riego a su favor, hoy en día el distrito de riego está en manos de un gran empresario y domina todo el emporio. Y es triste decirlo, posiblemente, si no hacemos algo desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, con el apoyo de los profesionales, de los estudiantes, de los académicos, es posible que haya un nuevo desplazamiento en las regiones, ya no por el conflicto armado, sino por el agua. Ustedes miran la comunidad de Ovejas, cómo está sufriendo por el agua, pero sin embargo le pasa el acueducto que va hacia el Carmen por las puertas de la casa y no tienen acceso al agua. O sea, triste decir que en este país pase el acueducto por aquí y usted no tener acceso al agua. Pero sin embargo los grandes terratenientes sí tienen el acceso para llenar sus agüeyes, sí tienen el acceso para poder tener pastos verdecitos estables. Y yo decía, jocosamente, en Ovejas las vacas toman agua potable y los humanos toman agua podrida. Sí, porque cuando los empresarios toman el agua del acueducto para llenar sus estanques, para que las vacas beban agua, están bebiendo agua potable. Pero los campesinos que viven alrededor tienen que ir al pozo que está contaminado a mirar cómo hace para beber un poquito de agua. Y eso es un problema también bastante fuerte que tenemos que pellizcarnos nosotros. Y eso es uno de los planteamientos que nosotros hacemos, cómo se hace para mirar el tema del medio ambiente en la región de Montes de María. Y digamos que no solamente en la región de Montes de María, porque es un modelo que se repite también, digamos, a nivel de todo el país. Ahí tenemos nosotros también
que aportar un granito de arena. Hay otro eje, que es un eje grueso, que al final tuvimos la discusión y lo dividimos en dos ejes, que es el eje de educación, investigación e innovación tecnológica, comunicación y cultura. Este eje plantea el tema de la educación. Hay un modelo de educación a nivel nacional que ustedes, y lo digo de verdad, de corazón, siéntanse privilegiados de estar sentados en una universidad tan prestigiosa como la Universidad Tecnológica de Bolívar, porque nuestros jóvenes en Montes de María, que vienen de un conflicto armado, no tienen esta posibilidad de estar aquí en una universidad como ustedes. Esto es un privilegio, que no debiera ser un privilegio de pocos, porque la educación consideramos y lo planteamos abiertamente, la educación es un derecho de todo colombiano, tener educación, pero lastimosamente en regiones como Montes de María se asegura básicamente la primaria y la secundaria. El que más llega y termina el bachillerato y tiene el cartón de bachillerato ahí guardado. ¿Qué le espera? No tiene posibilidad, no tiene oportunidad de seguir adelante. Si el papá tiene una motico, lo que se hace es mototaxiar, los pelados, y si no, pues a tirar machete, los que bien se dedican a la economía campesina, y los otros, lastimosamente, están siendo cooptados por las bandas criminales para distribuir droga, para volverlos adictos, porque ese también es otro negocio que hay que empezar a discutir, y ahí también se abre la posibilidad de empezar a discutir esos temas en el tema de la firma de los acuerdos de La Habana, ¿cierto? Entonces hay que mirar también el tema de la educación, que es un tema complejo en Colombia, cómo se empieza también a detonar para que las universidades lleguen, y nosotros ahí planteamos, y ahí con el profe habíamos pensado articular cosas, y es que mirar cómo se implementa la Universidad Rural de los Montes de María, una gran universidad que satisfaga la necesidad de los jóvenes que hoy en día no tienen la posibilidad de estar en un escenario como ustedes aquí sentados, futuros profesionales de este país. Hay que mirar también cómo empezamos nosotros a articular la universidad en los Montes de María. Hay, digamos, un tema bastante importante. El tema de investigación, ese tema, pues empezamos a articularlo, empezamos con el profe, tenemos ahí pues nosotros en los Montes de María planteamos un semillero de investigación en donde hemos venido articulando con la Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad Nacional, se hizo una escuela de ciudadanía para que los pelados empiecen a hacer sus propias investigaciones, para que los pelados de los Montes de María tengan algo en qué invertir el tiempo, pero además de eso, también para que los pelados de los Montes de María se empoderen de lo que está sucediendo en el territorio y que empiecen a contar sus propias historias a partir de los descubrimientos que ellos hagan en sus propias investigaciones. Fue muy bonita la escuela del año pasado, donde el profe Pablo nos apoyó. Hay dos alumnas de acá que son María Fernanda y Brenda, que están de tiempo completo con los pelados están empezando a aprender a hacer las tabulaciones, sus propias investigaciones, se dividieron en unos grupos de investigación, están yendo a terreno, hay unos que están haciendo una investigación sobre el tema de la contaminación del medio ambiente, hay otros que están haciendo una investigación sobre el tema de la economía campesina para saber desde ellos mismos cómo está, empezar a construir desde las mismas comunidades, y eso también es un papel fundamental que están jugando, y eso creo que también nos abre como la posibilidad de que nuestros jóvenes se estén empoderando y que también abra la puerta al relevo generacional, que es una gran problemática en la región y más que todo como Montes de María, que ya los líderes estamos viejos, ya yo voy de abajo para arriba, ya de arriba para abajo, y no vemos un relevo generacional, eso nos preocupa. Afortunadamente estamos empezando a construir líderes desde sus conocimientos, y ahí sí, digamos que le agradezco yo inmensamente a las universidades que nos han apoyado, porque creo que ese es como lo más fundamental que nosotros podemos hacer cuando estamos formando a nuestros jóvenes para que hagan sus propias investigaciones. Entonces, el tema de comunicación, aquí está la compañera Niria, que ha sido, digamos, un pilar fundamental, digamos, yo digo, el pilar más fundamental que hemos tenido en las OPDs y en la mesa de interlocución con el tema de comunicación, porque consideramos que es uno de los temas fundamentales, si no el más fundamental, porque de ahí deriva que se conozca lo que nosotros hacemos. De ahí, yo creo que el viernes pasado, que yo no pude venir y les presento excusa, vieron un documental que se llama "Y si dejáramos de cultivar en Montes de María", ¿cierto?
Ese documental pues, fue creado desde las OPD con la dirección de NIRIA, con apoyo de algunas universidades, como el Observatorio de Territorios Étnicos de la Universidad Javeriana de Bogotá, pero además de eso también hay otros documentales, hay, El campo tiene sed, bueno, se han hecho, hay una campaña que se ha visibilizado también que se llama Cultivar alimentos es cosechar paz, donde mostramos un poco por qué nosotros decimos que cultivar alimentos es cosechar paz. Es una campaña, digamos, muy bonita que ha trascendido, o sea, ha pasado de los Montes de María, nuestros documentales han llegado a España, a otros países. Precisamente ayer en la Universidad de Antioquia se hizo el lanzamiento con los pelados de la Universidad de Antioquia, el lanzamiento del documental El campo tiene sed. Yo tuve la posibilidad de estar allá con ellos, así como estoy aquí hoy con ustedes, y es, digamos que es como desde la comunicación, cómo nosotros empezamos a difundir lo que hacemos, y eso es una herramienta que antes no la teníamos, o sea, una herramienta que era imposible o sea, no la teníamos a nuestro alcance, y digamos que veíamos la comunicación como una dificultad, porque pues el campesino del común, digamos que el campesino que queremos llegarle, a veces no tiene el acceso a la tecnología como la tenemos algunos. Pronto nosotros desde un teléfono ya nos metemos en YouTube, vemos el documental, pero los campesinos que están allá hay que buscar otra forma también, otra estrategia de comunicación para poder llegarle con la información, para poder articular con ellos, y eso es lo que, digamos, estamos haciendo desde el tema de comunicación con la mesa de interlocución y las OPDs. Entonces, digamos que toda esta serie de propuestas y de articulaciones son las que nos han llevado a ser visibles y a convertirnos en un actor importante, en un actor que viene construyendo paz desde hace mucho tiempo, porque nosotros consideramos que lo que nosotros hemos venido haciendo, articulando entre indígenas, campesinos, negros, todas esas articulaciones, todas esas propuestas, todas esas iniciativas que hemos venido trabajando debe considerarse como unas apuestas de paz en los territorios, aún en medio del conflicto. Y es por eso que nosotros tenemos la gran ilusión, con la firma de los acuerdos, de que todo esto se viabilice y de posesionar nosotros nuestras propuestas. Pero digamos que también hay unos puntos importantes que resolver, ¿cierto? Hay unos puntos supremamente importantes que nosotros consideramos. Y consideramos que para que los acuerdos de La Habana puedan tener efectos positivos en los territorios, hay que empezar a reconocer también algunos papeles importantes que han venido cumpliendo, o los roles que se han venido cumpliendo de los territorios. Y uno de los roles importantes que nosotros consideramos que es importante reconocer desde el Gobierno Nacional y desde la puesta en marcha de los acuerdos es el papel fundamental que han vivido las mujeres víctimas del conflicto armado. Porque nuestras mujeres víctimas del conflicto armado en gran parte fueron los soportes para que hoy esta lucha continúe, para que hoy, bueno, no lucha, vamos a hablar en un lenguaje de paz, para que nuestra resistencia esté viva hoy. Las mujeres de nuestros territorios jugaron un papel fundamental, y ese papel fundamental hay que reconocerlo también a nivel nacional, y el Gobierno Nacional tiene que reconocer que la mujer es un pilar fundamental y por ende tiene que tener un papel protagónico en la implementación de los acuerdos. ¿Y por qué lo digo? Porque a nosotros los hombres en el conflicto armado nos asesinaron, ¿cierto? La mayoría de víctimas de muerte, tristemente decirlo, fueron hombres, pero las mujeres quedaron ahí, las mujeres con 3, 4 hijos, 5, 6 hijos, sacaron su familia adelante, además de eso fueron objeto también de guerra porque fueron víctimas de violencia sexual, sufrieron toda la atrocidad de la guerra, y ese papel no se ha reconocido. Yo creo que hay ahí un reconocimiento que hay que hacerle especialmente a la mujer para que pueda haber paz en el país. Y otro tema que también nosotros consideramos que es una discusión también que está pendiente es el tema de nuestros jóvenes. No solamente por el tema de la educación, sino que hay que mirar qué papel van a jugar los jóvenes en la implementación de los acuerdos de La Habana para no permitir que nuestros jóvenes sean nuevamente objeto de la guerra. Si nosotros dejamos los jóvenes de los territorios sueltos a la deriva, sin una posibilidad de estudio, sin una posibilidad de empleo,
sin que los jóvenes cumplan un papel protagónico en la implementación de los acuerdos ya en los territorios, esos jóvenes, tristemente, pueden ser los jóvenes que vayan a implementar la guerra que nos sigue. Entonces no podemos descuidar nosotros el papel protagónico que tienen que jugar los jóvenes en los territorios, porque si nosotros dejamos eso descuidado, podemos firmar la guerra, podemos firmar la paz hoy, pero nuestros jóvenes no tienen nada que hacer, nuestros jóvenes quedan desprotegidos, nuestros jóvenes no tienen empleo, no tienen educación, no se les da el valor que ellos tienen, nuestros jóvenes van a coger otro rumbo y es posible que nuestros jóvenes vayan a engrosar las filas de los posibles grupos armados venideros. Entonces hay ahí, digamos, unas discusiones de fondo que hay que dar, pero sin embargo, con esto creo que termino para ver si hay preguntas o comentarios, y me disculpa que me haya extendido tanto, pero sin embargo nosotros desde los Montes de María vemos una gran luz al final del camino con la firma de los acuerdos de La Habana. No con esto se va a resolver todos los problemas, no podemos pretender nosotros que con la firma de los acuerdos y con la implementación ya en terreno se van a resolver todos los problemas, pero creemos que sí hay una gran posibilidad por lo menos de posesionar nuestras propuestas, de hacer nuestro planteamiento más abiertamente y de construir nosotros mismos nuestro propio modelo. Yo creo que ahí es donde está el reto de nosotros. Una vez ya firmados los acuerdos, una vez ya votado el sí por el plebiscito, que creo estoy seguro que vamos a ganar con el sí, ahí es donde está el reto de nosotros, no abandonar los territorios a su deriva, sino que entre la academia, entre el Estado, entre la sociedad civil, entre las organizaciones sociales de base, mirar cómo articulamos esfuerzos para que los diálogos, para que la implementación de los acuerdos se haga efectiva y cumpla el papel que tiene que cumplir y podamos vivir en un país en paz. Muchas gracias.